Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muchas bendiciones tengan todos ustedes, cada uno de ustedes. ¿Por qué nosotros, la iglesia, fuimos salvos por gracia? Como Pablo lo habla aquí en Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué razón? Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5 nos habla que Dios escoge a un pueblo, a una nación que se llama Israel. Israel. Esa nación de Israel, Dios la llamó, Dios la identificó como la circuncisión. ¿Ok? Como la circuncisión. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Ok? Nosotros, la iglesia, no estábamos allí para aquel tiempo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, Pablo dice más adelante, en Efesios 2, ahí mismito, pero en el versículo 11 hasta el 13, dice Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, cuando Pablo habla de tiempo, Pablo define lo que es el tiempo. Pablo habla y enseña lo que es el tiempo. ¿Dónde lo dice? Aquí mismito en Efesios 1, versículo 10. Dice Pablo: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo que ocurrió en los cielos, hay un tiempo en el cual ocurrieron. Hubo un tiempo que ocurrieron muchas cosas en los cielos, cuando Dios creó los ángeles, los serafines, los querubines, cuando todo lo que Dios creó, lo creó en un tiempo y con un propósito. Luego, todo lo que Dios creó en la tierra, desde Génesis en adelante, hay un tiempo de haber Dios creado todo lo que Dios creó, y lo creó con un propósito. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de un periodo de tiempo que es pasado, presente y futuro. Pablo define la palabra tiempo como un sinónimo y equivalente a la palabra dispensación. ¿Ok? La palabra dispensación. Y Pablo enseña que hay 3 periodos de dispensación, que son tiempo. ¿Ok? La pasada, la presente y la futura. Pasada, presente y futura. En el Antiguo Testamento había muchas cosas que se pueden hablar, porque están los 400 años de silencio que hubo. Y en esos 400 años de silencio que hubieron, donde Dios no habló, donde los profetas tampoco hablaron para hablar nada, en esos 400 años de silencio que hubo, sucedieron muchas cosas. Pero el apóstol Pablo define la dispensación como 3 etapas. Pasada, que tiene que ver con el Antiguo Testamento,
desde Génesis en adelante, la presente que tiene que ver con hoy, en el tiempo de la gracia, cuando Cristo viene, y sobre todo cuando el apóstol Pablo es llamado apóstol para nosotros los gentiles, que somos la iglesia. Ahí entra el tiempo de gracia, la dispensación de la gracia, ¿ok? Porque en el tiempo presente estaba Jesucristo con los 12 apóstoles judíos, pero Jesucristo predicó mucho más de todo lo que es relacionado a la antigua dispensación, que tiene que ver con la ley y los profetas judíos, ¿ok? La ley y los profetas judíos. Cuando vino Jesús, Él predicó todo lo que Dios Padre habló al pueblo de Israel en relación a la ley de Moisés, a los mandamientos de la ley de Moisés y los profetas judíos, ¿ok? Pero después que Cristo muere, Dios llama a Pablo para que Pablo participe en la dispensación de la gracia, llamando a una nación de gente que son los gentiles, ¿ok? Que son los gentiles. Ahora, hay un tiempo futuro que tiene que ver después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, que viene siendo tiempo futuro que apunta a la gran tribulación, ¿ok? A la gran tribulación en adelante, para adelante. Que en ese tiempo nosotros no estamos. Nosotros estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, a través del ministerio apostólico de Pablo el apóstol. ¿Ok? Ese es el tiempo que nosotros estamos, que son los gentiles. ¿Ok? Entonces Pablo le llama a los tiempos, le llama dispensación, pasada, presente y futura, de cómo Dios habló en la pasada dispensación y cómo Dios habla después que Cristo muere en adelante, no antes. Porque antes que Cristo muera, todo lo que Jesús habló para el tiempo de los judíos, habló todo lo que fue relacionado a la ley y los profetas. ¿Ok? Después que Cristo muere en adelante, Dios llama a Pablo y Pablo es el que nos presenta el evangelio de salvación para nosotros la iglesia, que somos los gentiles. ¿Ok? Ahora, Pablo dice aquí en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que entonces nadie se gloríe. Ok, este versículo de 8 y 9 está muy unido al versículo 11 en adelante. Por eso es importante leer el versículo 11 también. Vamos a leerlo. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos, ustedes los gentiles, le está hablando a nosotros, la iglesia, Pablo. Por tanto, acuérdense de que ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados la circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A quién Pablo le está hablando? Vamos a ver. ¿A quién? ¿A los judíos en el Antiguo Testamento? ¿A los hebreos? No. Le está hablando a nosotros. Para entender el Evangelio, hay que comprender muy bien los periodos de tiempo de la dispensación. ¿Ve? Los periodos de tiempo de la dispensación. Para entender la gracia, lo que es gracia, y los efectos que trae la gracia, los efectos, hay que entender los tiempos. ¿Ok? Pablo dice, por tanto acuérdate de que en otros tiempos, ¿ve? En otros tiempos,
Se está hablando en la pasada, en relación a la ley. A la ley. Ahora, yo quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo bien interesante, ¿ok? Y es lo siguiente, que cuando Jesús vino, cuando Jesús vino, vino aquí, aquí. Y cuando Jesús vino, todo lo que predicó Jesús estaba relacionado a la ley. Igual aquí, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Era lo mismo. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscarlo. Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Dice: no pensé que he venido para abrogar la ley. Abrogar la ley significa quitar. Abrogar es quitar, desaparecer, desarraigar, eliminar. ¿Ok? No pensé que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok. Esta palabra que Jesús habla, ¿verdad? La habla en este periodo de tiempo, aquí. En el periodo de tiempo de la ley, del Antiguo Testamento. Porque Jesús era judío. Jesús era judío. Para los judíos, escuchen bien, no te preocupes que no voy a ir muy profundo. No voy a ir demasiado profundo para que ustedes entonces puedan entenderme. Para un judío actualmente que ha creído en Cristo, ¿verdad? Pablo el apóstol no es su apóstol. Para los judíos, los 2 apóstoles son los 2 apóstoles. Y Jesús es el único Salvador. ¿Ve? El único Salvador. Para los judíos, el mensaje de salvación, Pablo no es válido. El mensaje de salvación para los judíos, Pablo no es válido. Pero los 2 apóstoles sí son válidos. Y lo que predicó Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, tiene que ver con la ley y los profetas y las promesas que Jesús le otorgó a Israel. ¿Ok? Quiere decir que Jesús es un Jesús no griego. Listen, Jesús no es un Jesús griego. Jesús es un Jesús del Antiguo Testamento, de Yahweh, Jehová, Dios. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos decir que el camino es Cristo para salvación para nosotros. No, porque aquí la palabra camino, la palabra camino se interpreta como la senda antigua de la ley y los mandamientos que Dios le otorgó al pueblo de Israel, en la cual nosotros, la iglesia, no estábamos en aquel tiempo. No estábamos en aquel tiempo participando. ¿Ok? El camino es la senda antigua de parte de la ley de Moisés y los patriarcas y los profetas, Dios trabajando con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Para un judío, atiendan, listen to me, atiendan, presten atención. Para un judío actual que ha creído en su Mesías, Cristo no es su Salvador. ¿Me estás entendiendo? Cristo Jesús no es su Salvador. Para Pablo recibió una enseñanza por revelación de Cristo para nosotros los gentiles, el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia actual, bajo la dispensación de la gracia. ¿Ven? Pablo
por revelación de Dios, por revelación de Dios, después que Cristo murió, ¿ok? Después que Cristo murió, mira, después que Cristo murió, viene el llamamiento de Pablo el apóstol, ¿ok? Pablo el apóstol, que es la dispensación de la gracia, ¿ok? La dispensación de la gracia. Entonces, déjame corregir esto, discúlpame. La dispensación de la gracia. Ok. Pablo recibe a Cristo no como Jesús el Mesías, o no tampoco como el Cordero, tampoco como Yahweh, Jehová Dios. No, Pablo recibe a Cristo como Cristo crucificado, como un Cristo, que la palabra Cristo, listen, la palabra Cristo, la palabra Cristo está en el griego, ¿ok? Está en el griego. Para los mesías, para los judíos, no existe la palabra Cristo, porque está en el griego. Los judíos mesiánicos, los judíos israelitas, los judíos que trascienden de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, no importa de cuál de las 12 tribus trasciendan los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles no le dan crédito al apóstol Pablo, porque Pablo predicó a un Cristo en griego. Y para los judíos, los griegos eran paganos, mundanos. Ustedes son paganos, incluyendo, escúchame bien, la palabra gentil significa pagano. También tiene otros nombres que son malísimos. Pero te lo voy a decir porque yo quiero hablarte la verdad, porque yo estoy para enseñar. Yo estoy para enseñar, ese es mi ministerio, la enseñanza. La palabra gentil tiene un significado que significa perro. Sí, así mismo es, perro. También tiene otro significado que significa cerdo. Cerdo. También tiene otro significado, pagano. Pagano, mundano. Entonces, para los judíos, entre gentiles y judíos no se llevaban. Entonces, para el ministerio de Jesús y los 12 apóstoles, se le conoce la gracia como Jesé en el ministerio de Jesús. Y es el Mesías, que hace referencia a un solo Dios. Jesús, el Mesías, es un solo Dios y un solo camino para los judíos, que tiene que ver con la senda antigua y la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, para Pablo el apóstol, la palabra Jesús en el griego es Cristo, que es para nosotros los griegos. Los griegos, un sinónimo de gentil es griego, ¿ok? Un sinónimo y equivalente de la palabra gentil, un sinónimo es griego, ¿ok? De los griegos. Para los judíos no aceptan la palabra Cristo, porque para los judíos la palabra Cristo tiene que ver con los greco-romanos, con Joma, ¿entiendes? Tiene que ver con los greco-romanos, con los paganos, y los judíos nunca aceptaron el mensaje de los griegos, porque los griegos eran muy paganos. Los judíos aceptaron un mensaje de un Salvador que era el Mesías de un solo camino, que era Jehová Dios, que tiene que ver con Jehová Dios, con la ley de Moisés y los patriarcas. ¿Ok? Cuando llega Pablo,
Pablo predica a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Y predicar a Cristo crucificado bajo la gracia, ya la gracia cambia. La gracia cambia. Aquí la gracia en el hebreo es Hesed. Pero aquí en el ministerio de Pablo la palabra gracia es charis, que tiene que ver con Pablo predicando a Cristo crucificado. Y cuando Pablo predica a Cristo crucificado, está predicando un mensaje casi totalmente diferente a los judíos, que no tiene nada que ver con las obras, no tiene nada que ver con la ley de Moisés, no tiene nada que ver con las promesas que Dios dejó plasmada a Israel. No tiene nada que ver con eso. ¿Ven? Nada que ver con eso. Por eso es que los judíos persiguieron mucho a Pablo. Lo azotaron, lo maltrataron, lo ultrajaron. ¿Ven? Los judíos mismos. Porque Pablo recibió un mensaje de salvación para nosotros los gentiles. Muy diferente. Pablo recibió un mensaje de salvación muy diferente a los judíos en un tiempo, escuchen bien, en un periodo de tiempo diferente a lo que es la ley de los profetas y las obras. Y en el tiempo de Jesús también, aquí, en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Es muy diferente, porque cuando Jesús vino a predicar todo lo que predicó los judíos profetas, la ley de Moisés. Pero cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús llama a Pablo, lo llama después que Cristo muere, ¿ok? Lo llama después que Cristo muere. Y entonces lo llama para ser un apóstol exclusivamente dirigido a los gentiles, que es un sinónimo a los griegos. Y los griegos eran paganos, mundanos. Y entre los judíos y griegos no se llevaban. Cuando los judíos ven que Pablo tiene un mensaje de salvación por revelación de Cristo para los griegos, los judíos no aceptan a Pablo. No lo aceptan. No aceptan el mensaje. Porque para un judío, Pablo predicar, para un judío, Pablo el apóstol, predicar a Cristo crucificado, que viene siendo Cristo, está en el griego. Y los judíos no aceptan la palabra Cristo, aceptan la palabra Mesías, aceptan la palabra Yahweh, Jehová, en el Antiguo Testamento, con las promesas y doctrinas y enseñanzas que Dios Padre le enseñó al pueblo de Israel bajo la ley de Moisés, que tienen que ver con las obras, en hacer obras. Y Pablo recibe un mensaje de Cristo crucificado en el griego. Por eso los judíos no rechazaron a Pablo, ¿ok? Pero nosotros, la iglesia, tú y yo, siendo gentiles, que es un sinónimo a los griegos, recibimos un mensaje para salvación a través del ministerio de Pablo el apóstol. Inclusivemente, Pablo el apóstol dice en Romanos 11:13, Romanos 11:13, dice Pablo: yo soy apóstol a los gentiles. Hey, gentiles, yo soy su apóstol
y yo honro mi ministerio. ¿Ves? Honro mi ministerio. Nosotros estamos dentro del ministerio del apóstol Pablo, mas no dentro del ministerio de Jesús y los dos apóstoles, con las enseñanzas hebreas y la senda antigua. Cuando muchos predican, dicen y profetizan que nosotros somos lo de la senda antigua y seguimos las raíces hebreas, ¿me entiendes? En el Antiguo Testamento no había salvación. En el Antiguo Testamento no había iglesia. En el Antiguo Testamento no había salvación, no había iglesia. Estaba la promesa de Dios con Israel. Y ustedes, nosotros la iglesia, no formamos parte nunca de las promesas que Dios dejó plasmadas, ¿verdad?, en aquella antigua dispensación, que Pablo le llama dispensación a la pasada. Y en el tiempo de Jesús, también Pablo le llama la dispensación pasada, porque Jesús vino a cumplir la ley, como yo se lo estaba diciendo en Mateo 5, 17, 18. O sea, para aprender el Evangelio de la Gracia hay que aprender muchas cosas. Pero yo con ustedes voy suave, básico, poco a poco. No puedo ir de un jalón, de un sopetazo rápido, porque nadie me va a entender. Yo tengo que ir suave con muchos de ustedes. Quiere decir que cuando Pablo habla de gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra gracia, charis, es predicar a Cristo crucificado, de la muerte, la sepultura, la resurrección y la escritura. Lo que Cristo hizo con tus pecados. De donde Cristo te sacó del infierno, de la condenación, te justificó sin tú hacer obras ninguna. Pero en el Antiguo Testamento había que hacer obras. Aun cuando Jesús viene para los judíos, vendría un Salvador para perdonar los pecados para el pueblo de Israel, sanar a los enfermos, libertar al cautivo. Pero toda esta gente, antes de Pablo, estaban bajo la ley y bajo las obras. Nosotros no tenemos que hacer nada para tener salvación, solamente es la fe, porque ese es el diseño y el modelo que Jesús le enseñó a Pablo para nosotros. Y esa es la lucha y la batalla que hoy en día en las iglesias hay entre muchos hermanos que se pelean por la ley y la gracia. No, hay que hacer esto para ser salvo. Pablo dice que no, que tú por fe eres salvo. Vamos a continuar en la parte 2, porque esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Vamos a continuar en la parte 2, ¿ok?